Hola chicos, literatura española 2. Seguimos con el marco histórico y cultural. La actividad cultural en la Edad Media se llevó a cabo principalmente en los monasterios, en los conventos. Los monjes consiguieron reunir en sus bibliotecas, famosas bibliotecas, todo el saber hasta entonces conocido. Cuando entraron los bárbaros en el Imperio Romano, lo suyo era mandar. Lo suyo era la fuerza. La estructura política. El dinero, que eso nunca falla. Pero no estaban motivados por los libros, por los conocimientos antiguos, por los conocimientos que los romanos y los griegos nos habían legado. No. Ellos a cobrar los impuestos, a disputar el territorio al feudo de al lado, a prepararse para la guerra con las tácticas antiguas de torneos y todo aquello. Y entonces todo lo cultural fue a parar y a refugiarse en los monasterios. Y allí estuvo cerrado como en una almeja durante mucho tiempo, hasta que vino luego el Renacimiento, que es como si todo lo de Roma y Grecia cultural volviese a renacer. Eso ha dado un poquito la idea a veces de que en la Edad Media oscuro, allí no hubo ni pintura, ni escultura, ni literatura. No, es mentira. No es cierto. Lo que pasa es que estuvo muy imbuido de la religión, en concreto de la religión católica en España. Y claro, cuando hay historiadores o críticos que no pasan, no admiten los supuestos de la religión, pues tienden un poquito a minusvalorar este periodo de la Edad Media. Bueno, pero para nosotros lo estamos estudiando porque es ahí donde nació la lengua española y por eso lo estamos estudiando ahora. Dice, la cultura medieval se caracteriza porque no distingue los límites entre lo natural y lo sobrenatural. Es decir, ay, cómo me duele la barriga, que es una cosa física, es una cosa natural. Hoy nos dan cosas naturales, nos dan aspirinas, nos dan zumos, etc. En aquel tiempo te podían dar algo de esto también, una hierba, una infusión o tal, pero lo más importante era rezar y poner una vela a San Fulano porque era el patrón de los dolores estomacales. Oiga, ¿y daba resultado? Posiblemente no, algunas veces sí, porque la persona es un complejo psicosomático, que significa donde hay una mezcla impresionante entre lo psíquico, lo que se siente y se piensa, y el soma, el cuerpo. Y es tal el número de conexiones que hay entre ambos que nunca sabremos hasta qué punto un remedio psíquico afecta a un somático y un somático afecta a un psíquico. Establecer ahí una igualdad, una proporción, es muy difícil. Lo cierto es que entonces lo psíquico era prácticamente lo religioso. No se diferenciaba lo que pertenece al cielo y lo que corresponde a la vida terrena. Dios estaba metido en todo, en la sopa. No es porque Él quisiera, no, porque nosotros lo metíamos. No se diferenciaba entre lo divino y lo humano. Todo estaba mezclado. Todo esto se refleja muchísimo en la literatura. En Berceo, por ejemplo, que fue uno de esos monjes de los monasterios,
que le gustaba salir y hablar con la gente y les contaba los misterios y les enseñaba las historias de los santos y esto, y para que lo aprendieran mejor se lo hacía en verso. Pues en Berceo, él hace que la Virgen María, la Madre de Cristo, interviniese en la conducta de los hombres para reparar o castigar sus errores. Como si la Virgen fuera una alcaldesa. Igual. Es decir, estaba todo mezclado. Durante todos estos siglos, las artes, todo lo que era artístico, se enfoca a la religión. Dios es el centro del universo y a él deben ir dirigidos todos los actos humanos. Los templos, las iglesias, las catedrales, constituyen la más importante manifestación artística de esta época. Es decir, la gente, lo mismo que hoy quiere tener un rascacielos alto para ser más importante que la ciudad al lado, porque nosotros tenemos uno de 45 pisos y vosotros de 36. En aquel tiempo el orgullo de ese pueblo era tener la iglesia más bonita, la catedral más bonita. Hoy rivalizamos en el campo de fútbol porque si es el estadio de no sé qué, las carreteras, no sé qué esto. Entonces se rivalizaba en la construcción religiosa. Y claro, lo hicieron bien, muy bien. Por eso hoy, después de más de 1000 años, tenemos unas construcciones, iglesias, catedrales, ermitas, conventos, monasterios, impresionantes, con una riqueza arquitectónica maravillosa, que independientemente de si salieron por un motivo religioso, es de un valor humano fabuloso. Y debemos cuidarlo y también admirarlo. Los estilos principales, es decir, la forma de edificar, pues se llamaron, mira, en parte también ligados por la literatura. El románico primero, porque era cuando simultáneamente aparecían las lenguas romances, el español, el francés, el italiano, etcétera, etcétera. Estas eran las lenguas romances, y de romances vino el nombre de románico, que no tiene que ver con romano. El arte romano es el de Roma. No confundas esto nunca. En el arte romano estarán, pues, los arcos de triunfo, el coliseo, los anfiteatros, los templos. También, sí, templos romanos, no templos católicos, pero templos romanos, las basílicas, que así se llamaban, que luego también dieron su nombre a los templos religiosos, las basílicas. Bueno, el románico no tiene que ver con el romano. El arte románico, que es precioso, a mí me encanta, y en España hay para dar y vender. Como elemento más importante era que en sus arcos eran de medio punto, es decir, eran semicirculares. Luego ya, dependiendo de la riqueza, pues hacían muchos arcos. Aquí luego hacían esto, y aquí colocaban un motivo religioso de escultura, por aquí lleno de figuritas, claro, todo dependiendo del dinero que se invirtiese en la construcción de las iglesias, de los conventos, etcétera, etcétera. Las paredes eran muy gruesas, las ventanas más bien pequeñas. Muchas veces estas iglesias se hacían tan fuertes porque servían también en la vida feudal para meterse, resguardarse allí y que el enemigo no pudiera entrar. O sea que eran iglesias y al mismo tiempo eran castillos. Como que hay un arte religioso que se le ha llamado acastillado, porque es que eso es una iglesia, pero es un edificio defensivo. Tú te metes ahí y prácticamente incluso tenía almenas y todo arriba para poder asomarse, disparar las flechas o tirar aceite hirviendo, lo que fuera, o piedras. Bien. Y más adelante, es decir, el románico, que ocupó la primera fase de la Edad Media, en la segunda empieza esto a apuntarse, a salir el arco de ojiva. Las ventanas, que antes eran pequeñitas, con una bocina muy pequeñitas, a veces solo tenían aquí una
finita, pequeñita, tipo espiguera, que unos dicen que era para que entrara la luz. Sí, ya lo creo. Pero otros dicen es porque desde dentro se pueden disparar flechas y que no entren otras. Es decir, que no te den, que esos eran las aspilleras, los castillos. Bueno, pues las ventanas románicas tenían ese tal. Sin embargo, ahora con el gótico, ya se han templado un poquito, ya obedecen un poquito más las normas los señores feudales, ya hay unos reyes que tienen ejércitos que son capaces de imponer la autoridad y la disciplina y el orden, y entonces ya no hay tanta guerra y surge el arte gótico, que es como un estiramiento y una apertura de esto. Las ventanas se hacen grandes, preciosas, se suelen poner las vidrieras esas de colores, que a veces son esculturas, bueno, representan santos y esto, impresionantes. En España tenemos las catedrales góticas más bonitas y más importantes, que son las de León, las de Burgos, las de Toledo, y luego casi todas las ciudades tienen su catedral gótica, pero vamos, esas tres son espectaculares. Pero no solo espectaculares por lo bonitas que son, sino por la cantidad de trabajo y de horas, millones de horas que hay allí metidas, de artistas, de picapedreros, de pintores, de todo. Una catedral era el producto de una ciudad entera. Estaban orgullosos y siguen estando orgullosos de sus catedrales. Bueno, la literatura es también... otra cosa, tanto en el románico como en el gótico no firmaba la gente, no decía, esto lo he hecho yo, firma ahí, no. No era importante. El importante era Dios. La gente lo hacía pensando en Dios. Y ellos eran humildes. Se han guardado algunos nombres, pero no porque ellos los pusieran, sino porque fue tan impresionante su obra, como el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, románica, que se conserva fenomenalmente, precioso, pues se recuerda, y se ha venido de historia en historia, que fue de un tal maestro Mateo. En aquel tiempo a todos los que hacían muy bien su oficio se les llamaba maestros. No al que daba escuela, porque escuela no había, ¿no? Al que mejor esculpía tal, maestro escultor. Al que mejor tal, maestro curtiendo pieles, maestro haciendo instrumentos musicales, el maestro de tal. Y detrás del maestro estaban las siguientes categorías. Detrás del maestro o magíster estaba el oficial y luego el aprendiz o pinche. Y pasaban años, y les hacían exámenes y todo para pasar de un grado a otro, de aprendiz a oficial y de oficial a maestro. Esto en la Edad Media también. Bueno, pero la literatura también es anónima. Es decir, oye, ¿y esto quién lo escribió? Pues no lo sabemos. Pero el Cantar de Gesta del Mio Cid, impresionante, maravilloso, fenomenal. ¿Cómo no sabemos quién lo escribió? Pues no lo sabemos. ¿Y qué les habría costado decir, oiga, pues lo escribí yo? Tanto que escribieron, pues no. En aquel tiempo no se firmaban las obras. Sí, solo sabemos que un tal Pedro Abad, fue el que lo transcribió. Porque claro, como no había imprentas, los libros se reproducían a mano. Y eso todo se hacía en las copisterías de los monasterios. Había monjes que dedicaban toda su vida a recopiar libros. Y como lo hacían a gusto, hicieron unos libros maravillosos. No en papel, que no había, sino en piel de cabritilla o de ovejita pequeña, de cordero, que era el famoso pergamino. En fin, dice que la literatura trata fundamentalmente, claro, ¿de qué va a tratar? Pues de temas religiosos o morales, de lo que es bueno y lo que es malo, y heroicos, de lo que el conde de tal le había hecho al otro, banda, que no sé qué, y del marqués, y del duque, y del rey,
y el caballero tal, los heroicos. En los siglos XII y XIII abundan los poemas épicos. En los siglos XII y XIII, los poemas épicos que cuentan las hazañas, las batallas, abundan en ese tiempo. Estaban escritos por poetas, por lo general, ya hemos dicho, desconocidos. Pero los periodistas, los que lo llevaban de un pueblo a otro, eso sí, esos eran los juglares. No había tele, no había teatro, no había libros. Cuando llegaba el juglar, que les traía noticias de otros pueblos, de otras zonas, lo que había hecho el conde no sé qué, cuando mató, y la batalla que sería en tal sitio, ¡guau! La gente flipaba, se maravillaba, se reunían en la plaza alrededor de él, y era una maravilla ver cómo se entusiasmaba la gente cuando oía aquello. El oficio de juglar. La poesía religiosa, que nace a la sombra de los monasterios, o sea, que nace metida dentro del monasterio, las primeras poesías, tenía como finalidad pues entretener a los paisanos, no aburrirles. Con un sermón pues hacían una poesía y la gente se la aprendía de memoria. Y hacer que la gente tuviera más fervor. En aquellos tiempos se estiraban las peregrinaciones para que se te perdonaran los pecados. Te imponían penitencias, y si el pecado era muy gordo, te imponían la penitencia de ir hasta el sepulcro de un apóstol, es decir, de un discípulo directo de Jesucristo, de aquellos 12. Y los únicos dos que se estaba ciertamente seguros en aquel tiempo de que existían, de que eran reales, eran en Roma el de San Pedro. Y entonces te podían haber puesto una penitencia por un pecado gordo que tenían. No, tienes que eso solo se te perdona si vas a Roma. Oiga, pero ¿cómo voy a ir a Roma? Y mi mujer, mis hijos, dicen, y se vestían de caminantes y empezaban el camino de Roma, que eran los famosos romeros, que así se les llamaba. Y de ahí vienen algunas expresiones tan bonitas como: oye, ¿por dónde van? Todos los caminos llevan a Roma. ¿Tienes que ir a Roma? Ahora, pues ya puedes empezar hacia allá. Todos los caminos llevan a Roma. Vaya por donde vaya, usted pregunte que llegará. Y luego había otro apóstol que era el apóstol Santiago, que estaba en una zona de España que es Galicia, en una población que tiene el nombre del santo, Santiago. Santiago de Compostela, que dicen que viene Santiago de Campo de Estrellas. Y es que para ir a Santiago, cuando entraban los peregrinos, que así se les llamaba a los que iban a Santiago, de toda Europa, de Francia y todo, atravesaban los Pirineos y tenían que venir hasta Galicia, que está aquí, Santiago de Compostela, entraban por aquí, por los Pirineos, y una vez que estaban aquí, tenían que dirigirse siempre hacia el oeste, oeste, oeste. Y por la noche, la manera de no perderse, porque no había brújulas ni nada, pues era mirar al cielo y ver la constelación de la Vía Láctea, que se ve perfectamente, preciosa, que es nuestra constelación. La vemos así de canto y por eso vemos una parte del cielo mucho más estrellada que el resto. Ese era, y aquí se llamó la Vía Láctea o también Camino de Santiago. Para estos peregrinos que venían de toda Europa y también de España, claro, este se hizo más famoso porque todos los peregrinos que entraban de Alemania, de Francia, de Inglaterra, después de haber cruzado el canal, etcétera, etcétera, cogían este camino y se llamaba el Camino Francés, que se hizo famosísimo. En este Camino Francés está plagadito de iglesias preciosas, hospitales, catedrales. Maravilloso. Últimamente se ha vuelto a retomar, no ya por principios religiosos, sino por principios culturales,
de salud, andar también, exigir al cuerpo, oye, tantos kilómetros al día con la mochila, pim, pam, 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 pam. Y bueno, hoy es un reguero de gente. Y hay quien, si puede, lo hace 2 veces, 3 veces, 4 veces. Yo solo lo hice media. Yo empecé aquí en los Pirineos, en Navarra, en Roncesvalles, y llegué hasta la mitad, ahí aproximadamente. Ahí me tuve que detener, esto de joven. Y luego, cuando ya de mayor, volví a tener tiempo para hacer una actividad de este tipo, pues dije, oye, es cierto que esto es muy bonito, y yo lo había recorrido en coche, en moto, etcétera, pero dije, ¿y todo esto? Digo, esto también es precioso y maravilloso. Y entonces, como aquí había mucha gente y a mí no me gustan las aglomeraciones, pues me he ido recorriendo pueblos y todo aquí, que es mi principal hobby. Ay, Dios mío, ¿dónde estará la literatura? Bueno, te dejo para mañana. Hasta luego.